Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, felices, emocionadas de este programa, de venir todos los sábados con ustedes a compartir todo lo que nos enseñan nuestros invitados. Y hoy no es la excepción, por supuesto. Como siempre decimos en el Enneagrama, tenemos 3 centros de inteligencia: cabeza, corazón y cuerpo. Y estas 3 energías, estos centros energéticos siempre tienen que estar como alineados para llevar una vida mucho más integral. Bueno, vamos a ver lo mismo, pero desde otro punto de vista. Vamos a ver por qué nuestro cuerpo se desequilibra, cuáles son las causas, por qué nos enfermamos tanto, que de verdad, a mí cada vez me impresiona más que los hospitales, llegas a los hospitales y dices, no puede ser que cada vez están más llenos, ¿qué pasa? Algo está mal con nosotros, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y para eso trajimos al especialista, pero antes que nada quiero saludar a mi queridísima Adelaida porque ella se los va a presentar. Van a ver que lo atrapamos porque este hombre vive por el mundo entero, entonces está aquí con nosotros, o sea que disfruten mucho el programa. Así es, hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo sí creo en las sincronicidades o las diosidencias y obviamente tenías que estar aquí porque no sabes lo difícil que es, viaja por todo el mundo y casualmente esta semana dijimos a ver si lo pescamos y nos dijo sí estoy en México y además aceptó venir. Entonces tenemos el día de hoy a Nirdosh Cora y él es... se graduó como médico cirujano en la Universidad de Anáhuac de México, viaja por el mundo para unir la medicina oriental y occidental, fundó el Instituto Body Medicine y es pionero en la medicina integral en México, aparte de conferencista, instructor de meditación y creador de comunidades conscientes. O sea que ya sabrán el nivel de invitado que tenemos el día de hoy, así es que nos sentimos muy honradas y sobre todo agradecidas de que estés aquí con nosotros para compartir con nuestro público toda tu sabiduría. Bienvenido. Gracias a los dos. Feliz de estar aquí con ustedes en el estudio hoy y pues aquí adelante. Pues arránquense con la materia, ¿qué te parece? Sí, no, yo la primera, a ver, ¿por qué nos enfermamos tanto? ¿Qué pasa? Y además que nos cuentes sobre estas 5 leyes que existen, que te hemos oído hablar mucho, pero primero, ¿por qué hay tanto enfermo hoy en día? Básicamente porque, sí, estoy de acuerdo contigo que cada vez hay más enfermedad, o que hay supuestamente más longevidad, que vive más años el ser humano y todo, pero cada vez hay más enfermedad y es ineludible, o sea, es obvio. Supuestamente hay cada vez más tecnología y más avances en la ciencia y en la medicina que pueden atender todo tipo de cosas, pero cada vez se resuelve menos, cada vez tenemos más enfermedades crónico-degenerativas. Es impresionante la proporción de la población mundial que tiene enfermedades crónico-degenerativas. Y bajo la terminología convencional en la medicina crónico-degenerativas es que es recurrente a lo largo del tiempo, se siguen presentando estos síntomas y van generando un cierto tipo de degeneración o deterioro del cuerpo humano, de la persona. Y esto es lo que predomina en la sociedad del día de hoy. Ahora, ¿por qué? Porque sinceramente, como médico, sí, como médico, sinceramente, amigo que nos estamos tomando una copa y sí, pero ¿qué onda? Okay. ¿Por qué nos estamos enfermando ¿Por tanto? qué? Porque la medicina no sabe cuál es la causa de las enfermedades, en pocas palabras. De que sabemos, sí, desde otros puntos de vista, desde otras corrientes científicas, lo sabemos perfectamente bien, específicamente cuando conocemos las 5 leyes biológicas. La primera ley biológica nos explica exactamente cuál es el detonador de todos los desequilibrios en el sistema humano. Es decir, en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en nuestros campos energéticos, en todos nuestros centros. Y son situaciones muy específicas y de una vez vamos ahí. Situaciones que cualquier ser humano vive en su vida, que son inesperadas, que son muy fuertes para ella en ese momento de su vida y que se siente solo enfrentando esta situación. Cualquier ser humano que vive una situación de este tipo en su vida, no importa su edad, que súbitamente sucede, no está preparado para ello, es demasiado fuerte, es abrumador y no sabe cómo responder y cómo salir adelante de ello y percibe que está solo o sola y necesita enfrentarlo solas. Eso es un detonador directo para la amígdala del cerebro que activa el sistema nervioso simpático y activa lo que llamamos convencionalmente como una respuesta de supervivencia, que seguramente han escuchado hablar de lucha, huida, congelamiento. Y en ese momento, cuando se activan estos mecanismos de supervivencia, es cuando se desequilibran diferentes partes del cuerpo. Y ahí, cuando inicia este desequilibrio, empiezan a sufrir ciertos órganos, ciertos tejidos, ciertos sistemas, se empiezan a desequilibrar producción de hormonas, de neurotransmisores, de enzimas, etcétera, etcétera. Y llega un punto en donde aparecen los síntomas.
Y esos síntomas que aparecen, lo que hace la medicina convencional, pues le da una etiqueta, le dice, esta es la enfermedad tal y esta es tu pastillita para tal. Y ya. Exacto. ¿Sí? Algunas las consideran como enfermedades agudas que te dan tu antibiótico o algo y supuestamente se quita y ya. Pero hoy en día la mayoría son crónicas. Es decir, pues no sabemos por qué lo tienes, no sabemos cómo quitarlo. Aquí está tu pastilla para que te sientas mejor y ahí te la llevas el resto de tu vida así. Exacto, el resto de tu vida. Exacto. Sí. Sin embargo, eso es porque no conocen la causa de raíz. Pero una vez que estudiamos esta otra ciencia que lleva 40 años, sustentada con ciencia médica, sabemos específicamente por qué se desequilibró la producción de tiroxina en la tiroides. Sabemos específicamente por qué hay un aumento de acidez en el estómago. Sabemos por qué hay estreñimiento o diarrea. Sabemos por qué hay una erupción, un rash en el brazo derecho en la parte externa que se presentó en tal día. Sabemos exactamente qué lo originó. Y cuando sabemos qué lo originó, sabemos entonces cómo abordarlo para revertirlo. Oye, yo no sé si voy a ser súper imprudente, pero todas las Caigo en síntomas todas, que has ¿no? dado los tengo. Sí, Fui al ginecólogo, ya sabes, la menopausia, ¿no? Entonces, no, es que es normal que a tu edad ya no tengas tal. Entonces, No. sustitución hormonal, ¿no? No. Y no duermo. O sea, yo me despierto 5 veces en la noche y estoy consciente que cortisona, top, o sea, hay 1000 cosas, ¿no? Tiroides, o sea, todo lo tengo y entonces ya te dan 18 pastillas. Pero que si me esto he que te negado a dicen, tomar. esto que te dice el médico es normal, Claro. porque no todas las mujeres lo tienen. Exacto. Porque algunas sí y otras no. Pregúntale así y no tiene respuesta el médico. No, claro, ya no voy con él. No, o cualquier médico que viva desde este paradigma convencional y que no tenga otros conocimientos accesorios a la visión convencional de la medicina, te va a decir lo mismo. Pero y de una vez Bueno, te digo... ¿sabes qué fue lo peor? Ajá. Porque tomé la medicina, tomé el magnesio, tomé la melatonina y llegué y le dije, oye, ¿qué crees? Sigo sin dormir. Pues ya no hay nada que hacer. Exacto, porque no Acostúmbrate a saben. no dormir. Exacto. Sí, no, porque ya no dan respuestas, ¿no? Pero lo más interesante, ahí te va, ya que tocaste el tema de la menopausia. Claro, sí. El tema de la menopausia, o sea, tenemos que ver toda la terminología, ¿no? La perimenopausia, la menopausia, cuando ya se termina el ciclo menstrual, etcétera. La sintomatología que presenta una mujer cuando termina sus ciclos menstruales, su vida fértil, depende de su propia percepción de la menopausia per se. ¿Qué condicionamientos, qué ideas, qué miedos, qué resistencias tiene a esta transición en su vida? O si le da la bienvenida con todas sus ganas y con toda la relajación y con toda finalmente ya terminó esto y me puedo relajar. Cuando exploramos en detalle la percepción que tiene y la experiencia que tiene la mujer en esta transición, sabemos exactamente qué síntomas va a presentar o cuáles no, desde la perspectiva de las 5 leyes biológicas. De hecho, yo di un taller junto con una colega que es certificada por mí de menopausia per se y vimos todos los síntomas clásicos de baja de energía, de cambios de humor, de resequedad, del cabello, de los bochornos, de cada uno y explicamos cada síntoma Como no supe con del qué, taller. con qué percepción, No, bueno, eso, espérate. con qué creencia o con qué resistencia está abordando la menopausia esa mujer, por lo tanto se somatiza de esa forma. Pues ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo haces para encontrar esa causa o esas creencias? Porque al final del día tiene mucho que ver con la creencia, ¿no? Sí. Mira, las causas, todo está ya mapeadísimo. Ok. ¿Sí? O sea, los bochornos ya sabemos qué es lo que está sintiendo la mujer o percibiendo la mujer. Si tiene resequedad, es esto. Si tiene aumento de peso, hay 3 tipos de aumento de peso que tienen 3 diferentes percepciones. ¿Sí? Una es de sentirse completamente sola, desamparada, aislada, ya perdió como sus referencias en la vida porque estaba completamente identificada con su fertilidad, Ok. por ejemplo. Ajá. Otro es una cierta, se le llama desvalorización estética. Entonces, si tiene un patrón de autocrítica a su cuerpo importante, eso detona otro tipo de aumento de peso predominantemente de grasa. El anterior que te mencioné es por retención de líquidos. Okay. Y también hay otras situaciones, por ejemplo, cuando tiene una gran resistencia a estos cambios y no quiere aceptar y hay ciertos cambios y alteraciones en el metabolismo de la glucosa. O sea, todas las tonterías. Entonces, pero bueno, ya no me voy a ahí, por ejemplo, sí. entramos un poquito en el tema del aumento de peso, pero sabemos exactamente a qué persona, cuál es la causa específica del aumento de peso de esa persona, que no tiene mucho que ver con la comida.
Oye, Nirdosh, pero a ver, regresando a las 5, pues ya nos fuimos ya nos fuimos al tema de la hasta- menopausia. Está para invitarlo a 7 programas seguidos. Por ejemplo, regresando, tú dices, bueno, un evento inesperado que te causó mucha ansiedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una pareja se les muere un hijo y ambas, pero a cada uno se le manifiesta de forma diferente? Sí. Es el mismo caso porque es el hijo, pero a uno Sí. le da cáncer en una parte y a otra en otra. Exacto. Pero ¿por qué? O sea, y a mí, tengo ese caso, ya los dos se murieron. Sí. O sea, Y bueno, y el hijo también. O sea, bueno, acabas los de tres. describir el caso que detonó el descubrimiento de las 5 leyes biológicas. El Ok. doctor Hammer, él fue el que Sí, descubrió ajá, esto en los vale, años vale. 80, vivió justo esto. Eso fue justo lo que le sucedió. Su hijo mayor sufrió un accidente, un balazo en la pierna en un viaje y fue una situación muy, muy dramática, muy fea, muy manipulada por los medios y porque era relacionada con la realeza y fue toda una historia muy dramática. Y lo que pasó es que justo después de eso, tardó un mes o algo así y falleció su hijo. El doctor Hammer y su esposa, que eran absolutamente sanos, todo lo que vivieron en ese transcurso, a los 3 meses los dos fueron diagnosticados con cáncer. Él fue diagnosticado con cáncer testicular, ella fue diagnosticada con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque lo que vivió cada uno de ellos internamente en soledad fue muy fuerte, inesperado y en soledad. En soledad quiere decir que ellos Me lo guardo, se lo guardan y no saben. supieron Sí, compartirlo. no supieron cómo compartirlo, no sentían que tenían el acompañamiento y el respaldo y el apoyo y no sabían qué hacer con todo ese contenido emocional que era tan fuerte. Entonces, ese contenido energético emocional es lo que impacta al cuerpo. Y depende de cómo estén viviendo o percibiendo esa situación es dónde va a impactar más. A él, por ejemplo, para él, ya que vimos cómo se desenvolvió su historia, lo que él percibió es que perdió a un miembro vital, clave de su clan, de su tribu, de su familia. Y él no sabía cómo salir adelante de esto, por lo tanto su cuerpo respondió creando un crecimiento tumoral en sus testículos para tener una mayor producción de espermatozoides para poder reproducirse y suplir la pérdida. Compensar a ese hijo. Exacto. Esa fue la percepción de él. Ok. La percepción de ella es que cuando estaba él hospitalizado, su hijo, ella no sabía, y se estaba deteriorando y deteriorando, ella no sabía cómo ayudarlo y ayudarlo a sobrevivir. Y la parte de su cuerpo que estaba intentando ayudarle a salvarle la vida a su hijo fueron las glándulas mamarias. Porque las glándulas mamarias producen leche, que es el alimento más nutritivo y sanador para el ser humano. Entonces hubo una multiplicación celular en ese lugar con esa intención de ayudarle a salvar la vida a su hijo. Nos quedamos con el caso de esta familia Hammer, en donde los dos pierden a un hijo y les da cáncer. Pero mi pregunta es, si estas personas, y más siendo ellos investigadores, ¿no? Los dos eran científicos. Sí, exacto. ¿sí? Sí. Si ellos dos hubieran recibido cariño o lo hubieran canalizado de forma diferente, ¿no les hubiera dado cáncer o hubieran erradicado el cáncer? Mira, hay varios elementos aquí, pero no es de que si lo hubieran recibido, sino es cómo ellos vivieron internamente todo ese proceso. Y este es uno de los elementos más importantes de concientizar cuando se nos presentan este tipo de situaciones en la vida, cuando son situaciones inesperadas y muy fuertes a nivel emocional, mental, físico, que a todos nos pasa. Sí, sí, sí. El detalle aquí es que si yo siento internamente que tengo que yo resolverlo y que no tengo suficiente ayuda y que no tengo comprensión y que no sé qué hacer con todo este huracán interno de emociones, esa energía tan intensa es lo que genera estas respuestas de supervivencia en el cuerpo. Si ellos hubieran podido expresar abiertamente y desahogarse, y aquí un punto clave es el contenido emocional. El contenido emocional es clave. No se trata nada más de hablar, oye, me pasó esto y se murió mi hijo y fue muy injusto y bla, 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 bla. La gente habla mucho. Hoy en día la gente habla mucho de sus dramas. Pero dicen poco. Pero dicen poco y se queda en la superficie. Es muy diferente cuando alguien está pasando por un divorcio muy fuerte o por la pérdida de un ser querido o por una situación, una crisis económica, o sea, lo que sea, y nada más te está relatando la historia. Ay, pasó esto y no, y es muy injusto y bla, 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 bla. Me hizo y yo torró. Sí, eso a veces se vuelve una evasión para no entrar un poquito más profundo y sentir la impotencia, el dolor, la vergüenza, etc. Cuando la persona se permite sentirlo y comunicarlo y exteriorizarlo, ahí es donde está todo el contenido energético que desequilibra el cuerpo.
Y lo que yo siento es que ellos dos no tuvieron esa oportunidad. A lo mejor no tenían las herramientas o no tenían con quién. Y al mismo tiempo es una historia muy larga. De hecho, hay un documental en Netflix justo de esto, de la historia del asesinato de su hijo o de cómo murió, que se llama Un príncipe que nunca fue, un rey que nunca fue. Está en Netflix. Fue tan dramática la situación que ellos se sentían completamente solos en esto, en contra de todos los medios de comunicación, en contra de la realeza de Francia. Fue muy complejo. Entonces, por eso tuvo esa cuota tan dramática en su salud física. Pero es un principio muy esencial para entender cualquier situación similar. Sí, que puede ser mucho más leve. Puede ser más leve. Pero te sientes solo, no lo comunicas. Pero a ver, los hombres no tienden más a quedárselo todo, porque las viejas platicamos todo. ¿Por qué crees que la mujer vive más en todo el mundo que el hombre? Por la terapia silvestre de las amigas. Exactamente. ¿No? Justamente eso. O sea, si a mí me lo preguntas, vas a encontrar todo tipo de estudios en todas las revistas clínicas del mundo tratando de explicar por qué la mujer vive más que el hombre. Pero en mi experiencia, la mujer vive más porque está mucho más en contacto con sus emociones y sabe cómo expresarlas y comunicarlas mejor que el hombre. Por lo tanto, no se quedan atorados estos procesos que tienen todos estos estragos en la salud. El hombre no hace eso tanto, entonces se guarda mucho más todo este contenido emocional que desequilibra su sistema y le causa todo tipo de patologías. Oye, y otra cosa que se me quedó en la mente y que es una pregunta pendiente referente a lo que dijiste del cáncer que desarrollaron cada uno de los dos. El motivo por el cual desarrollaron el cáncer. O sea, podemos decir o pensar, o la medicina consciente plantea que puede ser resultado, o sea, un sistema adaptativo del cuerpo en vez de verlo como una enfermedad y satanizarlo. Es justamente lo que acabas de decir. Es un sistema adaptativo y de supervivencia. Lo que llamamos convencionalmente cáncer o crecimientos tumorales en el cuerpo siempre son respuestas de supervivencia y mecanismos adaptativos. La medicina lo aborda siempre como algo negativo, un mecanismo de autodestrucción que va completamente en contra de las leyes de la naturaleza. No existe tal cosa en ningún ser vivo. Es una mala interpretación de lo que está sucediendo, pero cuando lo vemos con detalle y tenemos estas bases, estos principios, estos conocimientos de las 5 leyes, sabemos por qué hay, por ejemplo, 2 tipos de tumores que crecen en el estómago. Unos que crecen en la curvatura mayor y otros en la curvatura menor. Unos ayudan en ciertas situaciones a digerir de más. Y otros ayudan en otra situación cuando ha habido un conflicto de contradicción y de riña y de pelea muy fuerte en el territorio y un desgaste de la curvatura menor del epitelio del estómago. Cuando se termina esta situación tan dramática, se tiene que reconstruir ese tejido que se perdió y se multiplican muy rápidamente las células. Pero el propósito es de reconstrucción de un daño previo que hubo. Te doy 2 pequeñitos ejemplos. Cualquier crecimiento tumoral en el cuerpo tiene un propósito muy específico para ayudarme a compensar o a salir adelante de una situación que es muy intensa, como esta historia que estábamos contando, y que requiere un esfuerzo extra de mi cuerpo, de algún órgano o tejido, que mi biología siente que eso es lo que me va a ayudar a sobrevivir. Que si yo digiero mucho más efectivamente todo, no nada más los alimentos, sino esta situación, voy a sobrevivir. O si yo produzco más nutrientes, como dijimos en las glándulas mamarias, si yo produzco más, le voy a salvar la vida a mi hijo, ¿no? Sí. Entonces es una percepción biológica del cuerpo y responde para ayudarme a sobrevivir. De hecho, todos los tumores están intentando ayudarme a sobrevivir, no me están intentando matar. Ay, y si tú supieras eso, tu actitud ante cualquier tipo de llamada enfermedad sería diferente, ¿no? Totalmente diferente. Y este es el gran cambio de paradigma, que el paradigma antiguo, bajo el cual vive el 99% de la población actual, es en el que cualquier síntoma o malestar o desequilibrio es algo malo que hay que erradicar y que hay que quitar y hay que combatir. Entonces todo el tiempo estamos yendo en contra del cuerpo, porque no entendemos el origen. En vez de escuchar al cuerpo y decir qué me estás diciendo. Exacto, en vez de realmente tomarnos el tiempo y estudiar y aprender para entender este lenguaje, escuchar ese mensaje del cuerpo, recibirlo y decir, ok, pues sí, porque me estuve guardando todo esto este tiempo, ahora se está manifestando de esta forma, pues vamos a atender a la raíz. No quiere decir que no podemos usar medicamentos. Claro que podemos usar medicamentos químicos o naturales, o hay infinidad de remedios para ayudarnos a transitar la sintomatología. Pero si queremos sanar de raíz, ayuda muchísimo irnos realmente a la raíz, a esos mensajes que me está dando el cuerpo con cada síntoma en particular.
Oye, y yo, sobre esta pregunta que acabas de decir un poquito, entonces, ¿qué nos puedes decir sobre las enfermedades autoinmunes? Porque tú dices que el cuerpo no se debe de atacar. O sea, como los animales no se atacan a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dice la medicina tradicional que sí existen estas enfermedades autoinmunes? De hecho, Hashimoto, hay miles, ¿no? Sí, de hecho, el concepto autoinmune es un concepto creado por la medicina. Okay. Es una interpretación de lo que está sucediendo con el sistema inmune en ese momento. Uh-huh. De hecho, hay muchas malas interpretaciones sobre el sistema inmune y creo que podemos hablar 2 horas solamente de eso. El sistema inmune de entrada no es exclusivamente el sistema de defensa, nuestro ejército para combatir a agresores y todo esto. No, el sistema inmune es mucho más complejo que eso y tiene muchas otras funciones de regulación de procesos celulares, tisulares, metabólicos en el cuerpo. Es como un sistema de coordinación maravilloso, es una orquesta increíble, que en ciertos momentos hace que algunos tejidos, algunas células funcionen de menos o pierdan sustancia o pierdan células. Y en otros momentos inclusive son los que dan los indicadores para esta multiplicación celular que a veces se manifiesta en tumores, con un propósito muy específico. Y en muchos momentos son los que es el que provoca la inflamación. Y la inflamación también tiene su razón de ser. Ahora, lo que pasa es que cuando no entendemos qué está causando esta inflamación y solamente la suprimimos con antiinflamatorios, antibióticos, cortisona, etcétera, etcétera, estamos ignorando la causa. Se quitan los síntomas temporalmente, pero la causa sigue ahí. Entonces vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. Y lo que está produciendo es una aparición de un proceso inflamatorio recurrente, es decir, crónico, que a lo largo del tiempo, si no se atiende, el sistema inmune empieza a generar ciertas memorias, empieza a crear anticuerpos, etcétera, para tratar de completar este proceso que está pendiente. Y ya que lleva un rato y ya que está en toda esta como nueva reconfiguración del sistema inmune, los médicos en ese momento dicen, tu sistema inmune te está atacando a ti. Es una interpretación nada más. Okay. ¿Y qué hace la medicina? Pues tampoco sabe qué hacer. Y mete más antiinflamatorios. O sea, estamos en pañales todavía. Sí, porque no entiende qué es lo que está sucediendo. Si nos vamos hacia atrás y vemos en ese lugar del cuerpo, en esas articulaciones o en esa glándula donde está focalizado el proceso inflamatorio recurrente, modulado por el sistema inmune, si entendemos, y lo entendemos con las 5 leyes biológicas perfectamente, qué es lo que está pendiente, que no ha atendido esa persona, cuando lo atendemos, pues entonces ya el sistema inmune ya no tiene que estar recreando este proceso inflamatorio una y otra vez. Okay. Entonces, el sistema inmune no es de que me esté atacando o que me quiera hacer daño. Es que está tratando de completar algo que no le estoy poniendo atención y no estoy atendiendo y me sigo exponiendo a la misma situación una y otra vez en mi vida. Okay. Oye, una pregunta ahorita que dices. Oye, tenemos miles. Tenemos como 100,000. Pero bueno, ya te enfermaste. Hay gente que nos está escuchando y dice, yo quiero hacer algo diferente. Bueno, yo, Adelaida. Pero ¿cómo funciona la medicina? ¿Es como la medicina tradicional? ¿Es cita con el doctor? ¿Vas al consultorio? ¿Te hace tu análisis? ¿O es un grupo? ¿Es una terapia? Dices basada en estos principios. Claro. Sí. O sea, si llegara alguien contigo, ¿qué es lo que harías? Mira, yo trabajo con muchas herramientas. Este modelo de las 5 leyes biológicas no es un modelo terapéutico. Es un modelo que te permite entender de una forma mucho más precisa cómo funciona el cuerpo humano en sintonía con la mente, con nuestra percepción mental e intelectual y en conjunto con todos los procesos emocionales, porque todo va junto. Entonces te permite entender exactamente cómo funciona todo este organismo. Y te permite entender qué es lo que origina cualquier síntoma en el cuerpo. Una vez que ya tienes este modelo y lo entiendes, puedes usar cualquier metodología terapéutica que tengas en tus manos. Entonces, si es un homeópata, lo puede integrar perfectamente. Si es un quiropráctico, si es un fisioterapeuta, si es un psicoterapeuta de cualquier rama de psicoterapia, si es un médico de cualquier especialidad. Esa es la belleza de esto, que cualquier profesional de la salud puede integrar este modelo, puede ampliar impresionantemente su percepción y comprensión de lo que está sucediendo con sus pacientes y usar sus herramientas de una forma exponencialmente más efectiva. Entonces yo, a lo largo de 24 años que llevo formándome en diferentes modalidades de medicina, he recopilado muchas herramientas y muchas metodologías. Entonces trabajo completamente diferente con cada persona. Okay. Depende de cuál sea su sintomatología o sus desequilibrios. Yo le propongo, podemos usar esta metodología, podemos trabajar un poco con alimentación, con desintoxicación,
podemos hacer este trabajo emocional, te recomiendo ir con esta persona a hacer una constelación familiar y trabajar también, hacer estas modificaciones en tu entorno. O sea, la capacidad terapéutica es infinita y depende del terapeuta. Pero conociendo este modelo, el abordaje es completamente diferente. ¿Por qué? Porque por lo menos no atacamos al cuerpo o a la persona. Háblanos sobre las 5 leyes biológicas. Ya hablaste de la primera, si quieres repetirla rápidamente para que la gente la vuelva a retomar. Y después nos vamos a que nos digas qué onda con nuestras vidas, qué vamos a hacer para vivir mejor. Sí, bueno, ya hablamos un poco de la primera ley biológica, que es la que nos describe cuál es el detonador más importante para el ser humano que va a generar estos desequilibrios que luego les llamamos enfermedades. Exacto. Y son esas situaciones que se nos presentan a todos, inesperadas, muy fuertes para nosotros en ese momento. Todos tenemos diferente percepción, tolerancia y herramientas para enfrentar estas situaciones de la vida, pero si para mí es abrumadora y siento que no puedo salir adelante y solucionarla, se activa el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo en esa modalidad de lucha, huida o congelamiento. Y solamente sucede eso cuando la persona siente que tiene que hacerlo solo y que se guarda todo este componente emocional. Entonces es la primera ley biológica la que detona todos estos desequilibrios. La segunda ley biológica nos explica qué sucede después de eso. Ya, sucedió esto. Inesperado, muy fuerte, y yo estoy ahí tratando de... Ponle con ejemplo casero para que la gente sepa. Por ejemplo, a lo mejor se divorcia. divorcia. Mi pareja me deja de un día para otro. Así, se va, ¿no? Pues sin explicación. Según yo, todo estaba perfecto en la relación y me deja ahí, ¿no? Con 2 hijos, ¿no? Por ejemplo. Sí. O se muere. O sea, es... Sí, o se muere. O se pasa a morir. Cualquier cosa. Bye. Sí, por eso, el ejemplo que sea, ¿no? Pero un tipo una de situación. pérdida fuerte, ¿no? Una pérdida fuerte, ¿no? Inesperada. Fuerte y en soledad. Y yo siento que no sé cómo va a lidiar con esto y no me puedo colapsar por mis hijos o por mi trabajo. Entonces me lo guardo todo y yo solito trato de salir adelante. Okay. Ese impacto es el que ya generó un desequilibrio en mi mente, obviamente, y en todos los pensamientos que voy a tratar de tener de ese momento en adelante para tratar de solucionar esta situación. Emocionalmente va a haber toda una cascada de emociones ahí, pero físicamente también. Depende de cómo sea la situación. Si en ese momento es de supervivencia económica, por ejemplo, la parte que muy probablemente va a responder va a ser el hígado, porque el hígado es el que metaboliza todos los nutrientes del cuerpo. Y nutrientes es supervivencia. Y trabajo y proveer a la casa es para dar el pan de cada día. Claro. Entonces esa es la parte que va a responder. Entonces depende de cómo lo perciba la persona, va a responder un órgano, la mente y las emociones en este modo de supervivencia. La segunda ley biológica nos explica cuáles son las etapas que transitamos una vez que ya activamos ese proceso de supervivencia. Y ahorita estoy usando un lenguaje a lo mejor un poquito científico, pero porque estoy tratando de explicarlo así muy condensado. No, y si lo puedes bajar más fácil, más casero, sí, mejor. Cuando yo doy estos cursos y todo, voy así despacito y uso las palabras más convencionales y todo el mundo lo entiende. Sí. Entonces, el sistema nervioso autónomo, el sistema del nervioso central que controla todas estas funciones automáticas del cuerpo, va a pasar por diferentes etapas una vez que ya activamos esa respuesta de supervivencia. Y la segunda ley biológica nos explica qué sucede en la primera etapa, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, como este mecanismo de supervivencia. Y ahí entendemos con toda claridad muchísimas sintomatologías de ansiedad, de insomnio, qué es la inflamación en realidad, qué son los ataques de pánico, qué son se le llaman las crisis epilépticas, etcétera, etcétera. Todo hace sentido. Entonces, la segunda ley biológica nos explica todas estas etapas que transitamos. Y la tercera ley biológica nos explica en esas etapas qué sucede con las células. Ya nos vamos como más a nivel celular. Y nos enseña en este lugar del cuerpo, en esta etapa, esta célula va a producir más colesterol, ¿sí? En este lugar del cuerpo, en esta etapa, esta célula va a disminuir su función y va a disminuir sus enzimas digestivas. En este lugar va a aumentar la tiroxina. O sea, nos explica en qué etapa sucede qué con cada célula y por qué. Y todo hace sentido. En la tiroides, cuando estamos en la primera etapa, hace 100% sentido que se produzca mucho más tiroxina para acelerar todo mi metabolismo y que me ayude a resolver esta situación en particular. Entonces, en la tercera ley biológica entendemos eso, cómo se modifican las funciones de cada célula y por qué en ciertas situaciones se multiplican las células y se generan tumores. Con la tercera ley biológica entendemos en absoluto detalle todo el tema de cáncer. Todo lo que quieras saber de cáncer de una forma tan lógica, tan sensata y tan simple y relajada,
que nadie se lo imaginaría, porque hoy en día todo el tema de cáncer es abordado con tanto miedo, con tanta ansiedad y con tanta desamparo, porque nadie sabe qué hacer con ello. Entonces, la tercera ley biológica es impresionante cuando la entendemos. La cuarta ley biológica nos enseña en qué partes del cuerpo viven diferentes tipos de microorganismos, porque nuestro cuerpo está compuesto entre 60 a 90% de microorganismos, y eso se sabe hoy en día. Pero la medicina no sabe qué hace cada uno de estos microorganismos. La cuarta ley biológica nos explica en esas etapas qué microorganismo hace qué en cada parte del cuerpo y por qué. Entonces entendemos toda esta magia de por qué somos este ecosistema tan maravilloso, este zoológico que somos nosotros, y cómo convivimos y tenemos esta simbiosis increíble con todos estos microorganismos y cómo podemos usarlo de una forma para estar en mayor armonía y mayor bienestar junto con la microbiota, junto con todos esos temas. Es maravilloso y todos los temas que nos han inculcado y todos los miedos que nos han inculcado de procesos infecciosos, enfermedades transmisibles, etcétera, etcétera, cambian porque finalmente entendemos cuál es el rol de los microorganismos y por qué en ciertos momentos trabajan de más o se reproducen sobrepoblación. Pero sabemos que esa sobrepoblación en ese momento, en ese lugar, tiene una función muy específica. Entonces lo abordamos muy diferente, con mucha más amor y cariño y cuidado en vez de atacar cualquier síntoma en el cuerpo. Y la quinta ley biológica, ya conociendo las primeras 4, nos ayuda a resignificar totalmente lo que es el concepto de enfermedad. Porque el concepto de enfermedad que todos cargamos por nuestra educación es algo negativo, es un error del cuerpo, es una disfunción que tenemos que corregir y quitar. Pero ya conociendo las primeras 4 leyes biológicas, la quinta nos resignifica completamente la enfermedad y entendemos cómo la enfermedad no es algo malo, no es una disfunción, no es una desgracia, no es nada de esto, sino es un mecanismo de supervivencia muy específico para ayudarme a enfrentar y sobrevivir una situación muy específica. Y entonces ahí se reconfigura todo, entramos en un nuevo paradigma, es decir, podemos ver al ser humano, podemos ver a nuestro cuerpo, entenderlo y abordarlo de una forma muchísimo más relajada, más amorosa, más consciente y al mismo tiempo científica. Wow. Con un abordaje científico. Pero necesitas a fuerzas de alguien como tú que sepa de esto, ¿no? O sea, no, la persona no se puede curar sola. Necesitamos de esta ayuda de ir pasando los procesos y a través de preguntas, decir, bueno, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sentiste? Sí, inicialmente sí. O sea, se necesita, por ejemplo, así un tipo de consulta, coaching, etcétera, desde esta perspectiva para que la persona vaya acomodando y entendiendo lo que está sucediendo y luego recibir herramientas terapéuticas para irlo solucionando. Pero lo más maravilloso que sucede, y esto es lo que a mí me apasiona y por eso me dedico la mayor parte de mi tiempo a esto, a compartir y a enseñar estos principios, porque cuando alguien los aprende, y no tienes que ser terapeuta, médico ni nada para aprender esto, cualquier ser humano que aprende en detalle estos principios empieza a identificar todos estos procesos en sí mismo. Entonces, poco a poco nos volvemos más autosustentables. De hecho, o sea, por ejemplo, las últimas 2 semanas yo tuve 2 síntomas muy leves, muy específicos, que uno de ellos nunca lo había tenido. Pero conociendo esto, cuando salió... Cuéntanos, ¿qué tuviste? Bueno, uno fue gastrointestinal muy específico, pero ya es bastante convencional, pero me tocó otro hace como 4 días, unos fosfenos en el ojo derecho. Fosfenos es cuando vemos estas como luces, sí, luces y manchas blanquitas y luz amarilla, que si tú vas al médico te va a decir, no, tienes desprendimiento de retina, te tenemos que hacer con láser, cauterizar, porque te puedes quedar ciego, ¿no? Claro. Imagínate el pánico y el miedo que genera eso. Sí. Pero yo al detectarlo en el momento en el que me sucedió fue así como un momento de wow, sí, claro que sí. Porque justamente el día de ayer tuve una llamada con un gestor de un proceso que estoy haciendo en un lugar y me quitó una tensión de encima que me estaba preocupando de que algo no podía ver de dónde venía detrás de mí. Okay. Y esa percepción de no poder ver de dónde me va a salir algo es lo que afecta a la retina y al cuerpo vítreo. Entonces, la noche anterior yo lo resolví, al día siguiente estaba relajado, hice unas actividades y se me presentaron los síntomas. Entonces, en ese instante yo lo cacho y sé, esta es una epicrisis, estoy en esta etapa, ¿qué necesito? Necesito respirar profundamente, tranquilizarme, dejar, porque esto no va a durar más de 3-4 minutos y se va a pasar. Y es lo que hice.
y en unos cuantos minutos había desaparecido. Obviamente le hablé a una colega mía, amiga oftalmóloga, que conoce las 5 leyes. Dime, a ver, ¿qué me está pasando? Era nada más para Dice- reconfirmar. Y obviamente me lo reconfirmó. Y dije, wow, qué increíble, no lo había vivido antes. Cuéntanos, ¿cómo es que realmente podemos prevenir para que no nos enfermemos? Pues bueno, ya con todo lo que platicamos en esta conversación y cuando me enfoqué en la primera ley biológica, que es la causa o el detonador de todos estos desequilibrios que luego les llamamos enfermedades, cuando lo entendemos bien, vemos que tiene esos 3 elementos, que es una situación inesperada, muy fuerte, vivida en soledad. Situaciones inesperadas no las podemos evitar en la vida. Suceden. Que sean muy fuertes y que sean abrumadoras para nosotros, pues depende de cada quien y qué tan trabajados estamos y todo. Pero muchas veces no podemos evitar que sea tan fuerte para nosotros ese evento. Pero el tercer elemento de que lo vivamos en soledad, ahí sí podemos tener cierta voluntad y acción y control sobre ello. Es decir, que cuando ya se me está presentando esta situación, que falleció alguien o un accidente o lo que sea, y es demasiado para mí, si yo me quedo con esa actitud que es súper común en la sociedad hoy en día, de que yo lo tengo que resolver solo, yo tengo que ser fuerte y tengo que encontrar la salida. Y todas estas ideas que nos metieron. Si yo me quedo con eso, me voy a enfermar. Pero si yo ya estoy consciente de esto y digo, ok, esto es demasiado para mí, no sé cómo hacerlo, es abrumador, necesito ayuda. Y conscientemente voy y pido ayuda y expreso lo que estoy sintiendo emocionalmente, me desahogo, comunico mis emociones, hago catarsis, lloro, grito, golpeo un cojín, lo que tú quieras. O recibo a alguien que realmente me hace sentir acompañado, comprendido y que me va a dar apoyo. Eso desactiva automáticamente este mecanismo de supervivencia del sistema nervioso simpático. Y eso evita que se generen todos estos desequilibrios que se van a manifestar como enfermedad. Entonces, eso es lo más importante que podemos hacer para prevenir enfermarnos, no importa de qué parte del cuerpo. Esa acción de no quedarnos solos, no tratar de resolverlos solos, no aguantarnos todas esas emociones, sino ir y compartir y expresar y pedir ayuda. Eso es lo más importante. Bueno, y suponiendo que todavía no estamos ante una situación de shock, de trauma o que vivimos en soledad, ¿qué podemos hacer antes de llegar a ese lugar? Para que el día que estemos ahí podamos expresarlo o hablarlo. O sea, ¿qué recomiendas hacer hoy, todos los que nos escuchan, para empezar hoy a realizar y que no lleguemos a ese punto? Ok. En base a estos principios, yo te recomendaría 2 cosas. Uno es empezar no a ti, a quien sea, empezar a familiarizarse y aprender metodologías de expresión, de liberación emocional, de comunicación, para cuando estemos enfrentando estas situaciones, que sepamos cómo hacerlo. ¿Sí? Cómo comunicar, cómo conectar con la emoción y liberarla, cómo expresarlo, cómo comunicarme con alguien para que yo realmente sienta que estoy recibiendo ese apoyo, esa contención. Esa es una parte que a todos nos funciona en cualquier situación. Y por otro lado, yo definitivamente, estimulo a que aprendan las 5 leyes biológicas. ¿Por qué? Porque una vez que ya lo tenemos súper claro, cuando suceden estas cosas, las abordamos automáticamente de una forma muy diferente. Es muy difícil que entremos en pánico, en miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la gente no conoce esto y tiene un síntoma o no sabe qué está pasando, automáticamente entra en miedo, en pánico, corre a, ya sabemos con quién. Es peor. Y esa otra persona que de bata blanca la va a asustar, le va a meter más miedo, le va a activar más todavía sus mecanismos de supervivencia y todo se vuelve una bolita de nieve. Entonces, es increíblemente preventivo tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando se me presente a mí o algún familiar o algún ser cercano en estas situaciones, entendemos lo que está sucediendo y lo abordamos de una forma completamente diferente, mucho más consciente, mucho más tranquila, y sabemos qué otras herramientas podemos utilizar en ese caso en particular. A veces sabemos, no, pues ahorita solamente necesita una dosis alta de antioxidantes, ahorita necesita descansar y no salir de la cama. Ahorita necesita calor, ahorita necesita frío. Ahorita necesita un suplemento de esto, necesitamos hacer algo con la microbiota. Ahorita necesita un antiinflamatorio o un antibiótico. Pero ya sabemos mucho más cómo navegar eso de una forma, con una visión mucho más amplia y más consciente. Qué padre, pero ya ver, por ejemplo, en algún caso práctico, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, te van a chocar o chocaste, te quedaste todo nerviosa o te peleaste con tu marido o con tu hijo o con así, que el cuerpo cambia, ¿no? Cambia la adrenalina, cambia todo. ¿Qué puedes hacer
para que no lo somatices, para que no se quede? Porque dices, bueno, ya pasó. No, aquí se quedó el trauma. Entonces, algo rápido que nos puedas... O sea, en ese tipo de casos, o sea, es desahogarse, hacer catarsis. En esos ejemplos que me acabas de dar, como es un shock muy inminente, muy momentáneo y tiene un componente alto de enojo o de sentirse agredido, etcétera. O de miedo. O de miedo. En ese momento, si es que tenemos la capacidad de reconocerlo y de sentirlo, irme a un lugar a solas, privado, donde no vaya a molestar a nadie, y desahogarme y sacudirme, gritar, estrangular un cojín, gritar en un cojín, para por lo menos liberar ese contenido emocional. Una vez que lo liberamos, y tiene que estar bien liberado, o sea, bien para afuera, y lo sentimos, llega un momento en que, ok, ya, como que baja la intensidad y me relajo. Una vez que lo liberamos por completo, es increíble cómo todo se acomoda. Y me llegan los mensajes y lo que necesito realmente hacer de una forma tranquila, consciente y mucho más empática con esa persona o con esa situación. Pero cuando estamos llenos de esa carga emocional, hay mucha, está todo nublado. No, y te puede dañar cañón, ¿no? Sí. Entonces es completar la descarga, tomarnos unos momentos, descansar, respirar, y solito llega intuitivamente qué es lo que ahora tengo que hacer para terminar de resolver este conflicto o lo que sea. Entonces, sí, en ese tipo de situaciones necesitamos descargar. Oye, se me ocurre otra pregunta. Después de escuchar todo lo que estás sugiriendo, evidentemente no solo evitas enfermarte, sino que tienes mejores relaciones, una vida mejor, tomas mejores decisiones. Exacto. Entonces, no es evitar la enfermedad, sino mejorar la salud, ¿no? Es que no podemos separar solamente evitar la enfermedad. Mente. Sí, no podemos separar la mente de las emociones, de nuestro cuerpo, de nuestro estilo de vida, de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, eso lo que acabas de decir es lo que yo veo en toda la gente que recibe estos conocimientos, que hace mis formaciones, les cambia la vida radicalmente. Y es muy interesante porque luego llegan sus familiares y me dicen, oye, gracias por lo que hiciste con él o ella. Mi mamá. Sí, cambió completamente. Y yo, pues ok, pues, no, bueno, con mucho gusto, sí. Entonces, es un cambio literalmente de vida. Sí. Oye, pero cuéntanos de estas formaciones que tienes, porque ya Adelaida y yo ya estamos apuntadísimas, pero la gente seguro van a querer, entonces hay que compartir toda esta información. Sí. Mira, yo hago una formación al año, es una formación que dura como 4 meses, está dividida en 5 módulos de fin de semana, son 5 fines de semana, cada tercer fin de semana. Lo hago en vivo a través de Zoom y los llevo de la mano. El primer módulo vemos las 5 leyes biológicas en toda su amplitud y todo lo que se deriva de las 5 leyes biológicas. ¿Qué genera enfermedades crónicas? ¿Qué son las alergias? ¿Por qué a veces somatizamos en un lado del cuerpo y en el otro? Y muchos otros detalles maravillosos. El segundo módulo vemos todos los tejidos y cada órgano del cuerpo, qué es su detonador particular y cómo podemos prevenir. El segundo módulo es, wow, un arcoíris increíble. El tercer módulo vemos todos los síntomas psicológicos o psiquiátricos. Y es impresionante entender todo lo que consideramos temas psiquiátricos o locura, verlo de otro ángulo mucho más lógico, que todos tenemos también estos desequilibrios. Entonces es una exploración maravillosa el módulo 3. El módulo 4 les comparto muchísimas herramientas terapéuticas y de meditación para explorar y experimentar en sí mismos y empezar también a compartir con otras personas. Y el módulo 5 ponemos todo a la práctica. No importa si son terapeutas o médicos o lo que sea, pero empezamos a ya volverlo parte de nuestra vida cotidiana. Los pongo ejercicios, interactúan y hacen ciertas dinámicas para ver cómo ya lo ponemos en práctica todo esto. Entonces, una formación así como de a lo largo de 4 meses. Todos los miércoles tenemos sesiones de preguntas y respuestas en vivo conmigo. Todos los jueves tengo invitados especiales nacionales e internacionales del más alto calibre que nos comparten temas y metodologías y abordajes desde la salud increíbles. Todo es en vivo y todo se queda grabado también. Entonces, cualquier sesión que se pierda a alguien, pues luego lo pueden ver grabado también. Qué padre. No, bueno, ya tienes a 2. No, y vas a ver que te van a llegar muchísima gente de Enneagrama Conócete. Bueno, cuéntanos, Nirdosh, ¿con qué quieres dejar al público? Así, cerrando una idea central con la que quieres que todo mundo se quede de este programa. Bueno, ya de todo lo que hablamos y como sí le dedicamos un poco de tiempo a la primera ley biológica y cómo prevenir enfermedades y todo, lo que yo siento que más necesita la humanidad del día de hoy es conectar de nuevo. Realmente restablecer vínculos y conexión empática, amorosa, sincera entre seres humanos, con la naturaleza, con nuestros seres cercanos, pero con todos los demás.
a lo largo de las últimas décadas nos han fragmentado y separado más y más y más por tantas dinámicas sociales y políticas y lo que quieras. Yo siento que lo que más necesitamos es restablecer estos vínculos y conectar y físicamente, verbalmente, emocionalmente, Sí, abrazarnos, sistémicamente, juntarnos. abrazarnos. Esto es lo que más necesitamos porque de esa forma podemos prevenir tantos desequilibrios y tantos síntomas que la gente, aunque no esté consciente y no entienda todos estos conceptos, con el simple hecho de conectar auténticamente, profundamente de esta forma, es impresionante cómo le puede ayudar a otra persona a sanar, a restablecer el equilibrio, su bienestar y su salud. Oye, increíble, mil wow. gracias. Y No, bueno, bueno. ¿dónde te encuentran? Exacto, ¿dónde te encuentras? Lo más importante, porque si va a decir, sí, ya no sé, y luego. Bueno, obviamente todas mis redes, en Instagram, DR Nirdoshkora, en Facebook, DR Nirdoshkora Body Medicine, en YouTube, Body Medicine, BODHI latina Medicine. Mi página de internet es www.bodymedicine, pero es BODHI latina medicine.com. Okay. Y ahí viene la formación en vivo, y ahí viene toda la información, y ahí tiene otros recursos. Y pues en TikTok también creo que estoy, DR Nirdoshkora, creo. Por todos lados ahí me encuentran. Muy bien. Qué Bueno, padre. no se les puede perder y si no, nos mandan un mensaje y con gusto compartimos nosotros los links. Súper. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias a todo el equipo de producción. Gracias, Felipe, Janine, Beto, por hacer posible este evento. Y gracias a ti, de verdad. Muchas gracias porque sabemos lo ocupado que es este hombre y que de verdad, como decía Adelaida, era sincronicidad. No te tocaba sí, estar sí, aquí en sí, Enneagrama con nosotros. Ay, sí, Gracias. te agradecemos Un placer. muchísimo haber Gracias venido. a las dos, un placer. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan como cada sábado y que nos siguen, pues como ven, nos encanta poderles haber dado este programa tan padre. Los dejamos con Concha León Portilla en el Enlace 50 y esto fue Conócete. Nosotras somos Andrea y Adelaida.